Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión, pues, como todos los martes, pues les traigo una pequeña reflexión, pequeña enseñanza que quiero compartirle a ustedes, pidiendo a Dios que sea para edificación y que sea Él dando el crecimiento, da a su palabra en vuestros corazones. En esta ocasión les traía una enseñanza que la he titulado El Atalaya, que el versículo base lo voy a tener en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Verdad? La palabra atalaya significa vigía, un vigilante, ¿verdad? Y en otro significado es una torre situada en lo alto de una montaña para vigilancia, ¿verdad? El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, o Dios le habla y le dice: hijo de hombre. Esto es al profeta Ezequiel. Profeta que hoy en día, ¿verdad?, según el Nuevo Testamento, es el que habla o el que profetiza para exhortación, para edificación y para consolación, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, ¿verdad? El profeta habla para exhortar, para corregir, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Y es palabra a la casa de Israel, o sea, al pueblo de Israel, a la iglesia. Todos los profetas traían un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Y le dice: oirás pues tú la palabra de mi boca. Esto es cuando se les predica el evangelio, se les predica la Biblia, se les predica la palabra de Dios. Todos podemos escuchar la voz de Dios a través de la predicación de la Escritura. A eso se refiere cuando escudriñamos la Escritura, cuando nos ponemos a leer la Biblia. El Señor nos habla por medio de su palabra. Y dice: y los amonestarás y les advertirás, ¿verdad?, de mi parte, dice el Señor. Los exhortarás, les harás saber que están mal, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, a veces
queremos exhortar a alguien, o queremos corregir o advertir a alguien, pero sin fundamento bíblico, y eso no es así. Tenemos que tener fundamento bíblico para exhortar a alguien. Por eso es por medio de la palabra de Dios, la cual tiene autoridad para exhortar. Y nosotros solo somos unos atalaya, unos vigías, unos vigilantes. Y dice la palabra, cuando yo dijere al impío, ¿de quién es el impío? El que hace impiedad, el que está en pecado, el que practica los pecados, el que está destituido de la gloria de Dios, el que está ajeno a los pactos de Dios, el que está separado de Dios. Ese es el impío, ¿verdad? En otras palabras, ese es el mundano, como se diría. Dice, de cierto, dice la Biblia, morirás. Puede que Dios aquí esté hablando literalmente, o puede que Dios, ¿verdad?, va a disciplinar a ese impío. Y dice la palabra, y dice Dios, y tú no lo advirtieres, y tú no le advirtieres, ni le hablares, dice, para que el impío sea apercibido de su mal camino, dice, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Eso es obvio. Todos estamos condenados a muerte, ¿verdad? Porque no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice más, pero su sangre demandaré de tu mano, le dice Dios al profeta Ezequiel. Y no solo el profeta Ezequiel, porque todos estamos en el deber de exhortar. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero yo pediré cuentas de su muerte. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Dice Jehová, pero yo, dice Jehová, te pediré cuentas, porque tú no lo amonestaste, porque tú no lo exhortaste, y el impío siguió en su pecado, siguió practicando el pecado. Dice más, pero si tú amonestares, o si tú le adviertes al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Claro, él morirá porque está en pecado. Y el pecado es causa de muerte. Por su maldad, dice la Biblia. Pero tú habrás librado tu alma, porque tú lo amonestaste. Pero tú habrás librado tu alma, porque tú fuiste un atalaya en su vida. Podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. El apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, porque estaban permitiendo el pecado en las iglesias. Porque había un jovencito que estaba en fornicación con la mujer o la esposa de su padre. Ese era el caso que tenía la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo va y los exhorta. Y el apóstol Pablo tenía su carácter. Y los exhorta
por ese acto de inmoralidad en la iglesia. Y dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Lo dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros, entre ustedes, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, le dice a los líderes de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, están envanecidos, tienen la cabeza hueca. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Permitían los líderes estas cosas en la iglesia, que tuvo que Pablo, el apóstol Pablo, llegar y exhortarlos con la autoridad que Dios ha puesto en él. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, dice. Dice el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Hechos, en el libro de los Hechos también hay un caso, ¿verdad? En la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva donde el apóstol Pedro exhorta a nada más y nada menos a Ananías y Zafira. Hechos, capítulo 5. Del 1 al 11 podemos ver que Ananías y Zafira vendieron una heredad, un terreno, y quisieron engañar al Espíritu Santo, y quisieron engañar a Dios, ¿verdad? No entregando el dinero completo. Dice, le dijo Pedro en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. El hombre ahí murió, ¿verdad? Porque mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios. Porque con el pecado no se juega. También entró la mujer y lo mismo le pasó. Cayó y expiró. Cayó y expiró. Ahora, ¿debemos nosotros quedarnos callados por lo que pasa en la iglesia? ¿O debemos exhortar a los hermanos que están en pecado, que causan división, que están actuando mal? Pero miremos qué nos dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20, miren lo que dice en la escritura. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
no hay que hacerse los ciegos, no hay que ponerse una venda en los ojos, ¿verdad? Si un hermano está en pecado, está actuando mal, hay que exhortarlos, hay una disciplina bíblica que tenemos que poner en práctica, no hacernos los sordos o los ciegos, los mudos, sino hay que demandar, hay que exhortar a esos hermanos, porque sinceramente es algo de tener mucho cuidado. También en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 del 14 al 15, dice Pablo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice, y no se junten con él para que se avergüence, dice. Mas no los tengan por enemigos, sino amonestadle como hermanos. Pero sigue diciendo nuestro versículo de Ezequiel, capítulo 3, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, dice. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, dice. Pero si al justo lo amonestamos o lo exhortamos a que cambie para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú o el que le amonestare habría librado su alma. También el apóstol Pablo a Tito, dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 15, le dice a Tito: esto habla y exhorta, dice, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea que nadie tiene el derecho de menospreciarte porque tú amonestes a un hermano o al impío o al que no ha conocido a Cristo. Nadie te tiene por qué menospreciar. Ahora, dice con toda autoridad, y esta autoridad no es de parte de nosotros, sino la autoridad que ejerce la Escritura, porque es Dios hablando, y Dios es el que tiene toda autoridad. Pero nosotros, como les digo, somos unos atalayas, que tenemos que estar vigilando, ¿verdad?, a los hermanos, para que no pequen, para que se vuelvan de su camino. También el versículo 6 de Tito 2 les dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta, le dice Pablo a Tito, porque muchos van a estar equivocados, muchos van a creer que están en lo correcto, pero bíblicamente no. Bíblicamente no están en lo correcto, ¿verdad? Pero también el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, ¿verdad?, nos dice más respecto a este tema. Versículo 1 dice, Ezequiel capítulo 33, versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, dice, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta
y no se apercibiere, dice, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El atalaya era el que estaba en el muro, en la torre, vigilando a que los enemigos, ¿verdad? Vigilando a que los enemigos, cuando los enemigos estuvieran allí, ¿verdad? Enfrente a su territorio. Y él tocaba una trompeta, haciendo saber al pueblo de él que ahí venía el enemigo, ¿verdad? Y él tocaba la trompeta, pero si el pueblo, ¿verdad?, no se apercibiera o no escuchara, o si escuchaba la trompeta, pero hacía caso omiso, ¿verdad?, y lo hirieren, ¿verdad?, su sangre sería sobre su cabeza, ¿verdad?, del pueblo, sino del atalaya, ¿verdad? El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre sea sobre él, dice. Mas el que se apercibiere librará su alma, dice. Pero aquí está la otra parte. Pero si el atalaya, el guía, el vigía, el vigilante, viere venir la espada, dice, y no tocare la trompeta, ¿verdad?, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del vigía, ¿verdad? Aquí está la otra parte, que si el vigilante miraba que el enemigo venía a atacarlos, ¿verdad?, y él no tocara la trompeta y muriera mucho pueblo, esa sangre de ese pueblo que moría iba a ser cargado a la mano del atalaya, porque no avisó, dice más adelante, versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese es el llamado en Mateo 28, la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio, vayan, amonesten, vayan con ese mensaje, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el nombre de Jesús. Ese es nuestro llamado, amonestar a la gente. Somos unos atalayas. Dice más adelante, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Porque realmente eso es lo que le espera al impío, una muerte segura, y a todos en general, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia es que el que ha creído en Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ese va a estar una eternidad con nuestro Señor, ¿verdad? Pero el impío que muere en sus pecados y delitos, ese solo le espera una condenación. Y ese es el llamado, ese es el mensaje, ese ha sido el mensaje de miles de años atrás. Arrepiéntense de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos, y que hoy está en la diestra del Padre intercediendo por los santos, por los que han creído en Él y que guardan su palabra y que ponen en práctica su palabra. Dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ese es el llamado. Dice, ellos sabían, el pueblo de Israel sabía
que estaban equivocados, que estaban en delitos y pecados, pero no reconocían, no se arrepentían de sus pecados, de ese mal camino, ¿verdad? Ahora, el versículo 11, el capítulo 33 dice: diles, vivo yo Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su impío, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué van a morir ustedes? Acordémonos que morir no es dejar de existir. Morir no es dejar de existir. Morir no es dejar de existir. En Juan 3:16 tenemos aquí nosotros palabras de Jesús. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Así que, amigos, compañeros, hermanos, Dios hace el llamado. Dios hace el llamado y es: arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, crean en el Señor Jesucristo y tendremos una vida eterna junto con Él. Pero hay que amonestar, no hay que hacernos los ciegos y demandar el pecado. Buenas tardes, mi hermano, buenas noches, que el Señor les bendiga y que le agradecería que puedan suscribirse a mi canal y darle un like para que así este mensaje llegue a más personas. Hasta la próxima.